Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es miércoles 21 de agosto del año 2024. Vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula ¿Puedes beber mi copa? Sin duda alguna, una pregunta muy importante porque muchas veces no estamos conscientes del costo del discipulado. Jesús cuestiona a sus discípulos para que vayan comprendiendo el verdadero propósito de su venida. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versos 32 al 45. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decirlo también las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Ahora note cómo cambia el asunto. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos, como si no les hubiera dicho nada de su sufrimiento. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los diez comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quisiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nuevamente Jesús recalca y hace énfasis del final del camino que le esperaba en esta tierra. Y noten ustedes que para Jacobo y Juan era como si Jesús no les acabara de decir nada. Ellos estaban todavía muy desorientados respecto al propósito de la venida de Jesús y seguían más preocupados e interesados en ocupar el mejor puesto en el reino de Jesús. Buscaban ser su mano derecha y su mano izquierda. Y es ahí donde Jesús les cuestiona si están dispuestos a beber su copa o a ser bautizados en su bautismo. Su copa de Jesús era difícil de beber, tan difícil era que en Getsemaní Jesús le dijo a su padre que si fuera posible no beber la copa, que así fuera, si fuera posible pasar la copa, pero que se hiciera su voluntad. Esa es la copa que ellos tendrían que beber. Noten bien ahora el maravilloso simbolismo del bautismo, y aquí el Señor le da una aplicación bien práctica. Les digo que si ellos habrían de estar dispuestos a ser bautizados con su bautismo, y noten ahora el simbolismo: muerte, sepultura y resurrección. Es decir, el bautismo con que iban a ser bautizados, con que iba a ser bautizado Jesús, fue la muerte, luego la sepultura y finalmente la resurrección, de lo mismo que nosotros alguna vez participamos, pero de manera simbólica, y así lo expresa el apóstol Pablo en Romanos 6. Y bueno, ellos sin dudarlo de inmediato asentaron que efectivamente sí podían beber de su copa y participar de su bautismo, y así finalmente se cumplió en la vida de ellos, con la excepción de que Juan no murió una muerte violenta, aunque sí bebió tragos amargos de su copa. Y como era de esperarse, los demás discípulos se indignaron ante la actitud de esos dos, y su indignación fue tal como cuando Jesús se indignó cuando le prohibían a los niños acercarse a él. Pero ahora Jesús les va a enseñar lo más incomprensible para la lógica humana.
Les deja bien claro que los gobernantes paganos y también los corruptos, aunque no sean paganos, usan su poder para beneficiarse a sí mismos, pero no ocurre en el reino de Dios, porque el poder siempre es para bendición, porque el poder servir debe ser siempre para bendición de otros, es decir, para servir a los demás, no para servirse a sí mismo. Y ahora va la gran lección que Jesús no solo les iba a enseñar con palabras, sino con los mismos hechos. Jesús se convierte en el más grande servidor de la raza humana porque pone su vida, ofrece su vida para rescate de todo aquel que quiera aceptarlo como su salvador personal. De ahí la importancia de que nosotros comprendamos y entendamos lo que significa ser un servidor y vivamos en base a eso. En su vida y lecciones, Cristo dio una perfecta ejemplificación del ministerio abnegado que tiene su origen en Dios. Dios no vive para sí. Al crear el mundo y al sostener todas las cosas, está ministrando constantemente a otros. Hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueve sobre justos e injustos. El Padre encomendó al Hijo este ideal de ministerio. Jesús fue dado para que permaneciera a la cabeza de la humanidad y enseñara por su ejemplo qué significa ministrar. Toda su vida estuvo bajo la ley del servicio, el servicio a todos, ministraba a todos. Note bien, vez tras vez Jesús trató de establecer este principio entre los discípulos, que ellos aprendieran a servir. Cuando Santiago y Juan le pidieron la preeminencia, les dijo: mas entre vosotros no será así, sino el que quisiera entre vosotros hacerse grande será vuestro servidor, y el que quisiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Santiago y Juan se presentaron por medio de su madre la petición de que se les permitiera ocupar las más altas posiciones de honor en el reino de Cristo. El Salvador contestó: no sabéis lo que pedís. Jesús conocía el sacrificio infinito que costaría adquirir esa gloria, cuando por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Ese gozo consistía en ver, note bien, almas salvadas por su humillación, su agonía y el derramamiento de su sangre. Jesús les preguntó: ¿podéis beber el vaso que yo bebo o ser bautizados del bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Cuán poco comprendían ellos lo que significaba ese bautismo. A la verdad, el vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo. El Señor convierte en su representante al siervo fiel y humilde, note bien, al que no se ensoberbecerá ni pensará de sí más elevadamente de lo que deba pensar. La vida de tal siervo será dedicada a Dios como un sacrificio vivo, y esa vida será aceptada, usada y sostenida. Dios anhela hacer sabios a los hombres con su propia sabiduría divina, para que esa sabiduría pueda ser ejercida para provecho de Dios. Él se manifiesta a sí mismo mediante el consagrado y humilde obrero. Emplead cada facultad que os ha sido confiada como un sagrado tesoro que ha de usarse para impartir a otros el conocimiento y la gracia recibidos. Así responderéis al propósito para el cual Dios las ha dado. El Señor no quiere que sumerjamos el Señor nos requiere que sumerjamos el yo en Jesucristo y que dejemos, note bien, que toda la gloria sea para Dios. Queridos amigos y hermanos, la pregunta de la lección de esta mañana sigue vigente para nosotros. Podemos dar una respuesta positiva, pero para poder cumplirla necesitamos ponernos en las manos del Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.